Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y no sé si ustedes se acuerdan, el día martes yo colgué lo que es una predicción que era muy importante entregar lo más antes posible, pero dentro de esa predicción había tenido otro sueño, porque todas mis predicciones son en base a los sueños que yo tengo, ¿vale? No sé si vosotros han visto ese video y si no, yo voy a dejar lo que es el enlace para que lo relaciones con esta predicción, porque está relacionado. Fue el mismo día, simplemente que yo he intentado sacar lo más importante para que la cadena de oración sea ya. No sé, porque siento que esta situación va a pasar muy pronto. Pero te explico así a medias. Si tú quieres más información, al final del video va a salir lo que es en las recomendaciones, tanto lo que es en la barrita de arriba como en los dos cuadros de videos de recomendaciones. La predicción anterior era que yo, en mi sueño, estaba echando las cartas y salía lo que es la carta de la torre y la carta de la sacerdotisa. Pero la carta de la sacerdotisa representaba que era la Virgen María y la torre eran como edificios que luego se empezaban como a desvanecer, se hacían polvo, se hacían humo. Esta carta de la sacerdotisa que representaba a la Virgen miraba con mucho impacto, miraba con mucho terror lo que estaba pasando, ¿vale? Era como que la Virgen no podía creer lo que nosotros los humanos estábamos haciendo. Y justo en ese momento escuché voces de niños que decían: Junior, por favor, ayúdanos. Y cuando yo he intentado ir a rescatar, porque sentía que ese evento estaba pasando al costado de mi casa, yo no he podido levantarme. Y yo podía ver entre despierto y sueño, ese sueño que tú no puedes hacer nada pero lo ves todo, podía ver que se estaban quemando edificios y escuchaba el grito de Junior, por favor, ayúdanos. ¿Vale? Y a mí solamente me dicen Junior, mi familia, mis amigos que me conocen en Perú. Yo vivo aquí lo que es en Barcelona. Y no es que era una pesadilla, porque la energía no era de una pesadilla. Simplemente había una energía que no me dejaba intervenir. Miren el video al final. Entonces, dicho esto, el otro sueño que yo tuve en ese mismo día es que yo estaba como en un centro de concentración, como que yo formaba parte de una fuerza armada, como si fuera lo que es un soldado. Me he visto con un traje, inclusive de color verde, como este, pero con una gorrita, como si fuera no sé cómo lo llaman, yo no he hecho el servicio militar, ¿vale? Como si fuera un cadete, un soldado, creo que lo dicen razas también, ¿no? No sé cómo lo dicen, vale. Total que yo he estado en ese campamento, en ese lugar, es como si había como un pacto de paz, ¿vale? Que no podían agredir ni la otra parte ni nosotros que estábamos ahí. Había como un pacto, como un alto al fuego, esto. Todo estaba lo que es en armonía, todo estaba bien. Y me acuerdo que en el sueño se ve que la persona superior me había mandado a comprar unas cosas y yo, en el sueño, me he distraído y al final no he llegado a lo que es a la hora trayendo lo que me pedían la persona que tenía el cargo superior. Y por consecuencia, yo tenía lo que es un castigo. Y ese castigo era un castigo muy fuerte, en la cual simplemente me sacaban de la tierra. Hay palabras que yo no puedo decir en YouTube. Se acababa mi tiempo. Yo me he visto que he estado como prisionero, atado de las manos en un árbol para hacer, ya saben qué, ¿no? Esto, para que se me acabe el tiempo. Esa era mi sentencia. En ese momento, cuando yo me he visto así,
yo he escuchado muchos ruidos, muchos ruidos. Y de pronto yo he podido percibir que venía como un misil, pero con mucho ruido, con mucha potencia. Y en ese momento ese misil ha caído en el lugar donde yo estaba, llevándose con todo a su paso. Y da la casualidad que la única persona que había sobrevivido era yo, irónicamente. Luego he visto a mi hermana también, supuestamente era mi hermana, también vestida como si fuera lo que es un soldado, y es como que venía a hacerme lo que es el rescate. Luego he visto que muchas tropas invadían ese lugar, muchas tropas. Entonces, yo lo que siento con esta predicción, y en base a la primera predicción que colgué el día martes, puede ser que en algún lugar, y mayormente, ustedes saben que ahora, como se dice, las guerras que están más fuertes es Rusia con Ucrania, Israel con Gaza, ¿vale? Entonces, siento que no sé si va a haber un pacto o está habiendo un pacto de alto al fuego, la cual van a llegar lo que es a un acuerdo, ya sea de repente para poder tener suministro de alimentos, para poder reconstruir un poco la ciudad, va a haber un alto. Pero ese alto al fuego no se va a respetar. No se va a respetar. Y entonces, una de las partes va a respetar, pero la otra parte no respeta esto. Y entonces, como van a estar confiados creyendo de que ellos van a respetar lo que es el acuerdo, pues simplemente no van a estar preparados. No van a estar preparados. Y el otro bando va a entrar con fuerza, destruyendo todo a su paso, incluyendo vidas inocentes. Vidas inocentes. Yo sinceramente espero que si hay una reunión, si hay un pacto con los grandes, espero realmente que se comprometan con este pacto, ¿vale? Que cumplan este pacto, que cumplan. Porque aunque el otro grupo que viene a ser destrozos piensa que ha ganado, Dios, la Virgen, están viendo todos esos sucesos. Están viendo con horror lo están viendo. Y siento que esto, posiblemente Dios, la Virgen, nos va a dar lo que es una lección, o a ellos les va a dar una lección. No hay poder más grande que la de Dios. No hay poder más grande. Si están lo que es en batallas, si están por terreno, si están por recursos, entre grandes desenvuélvanse, pero no vayan en contra de los civiles, porque eso es lo que yo he visto en el sueño. Eso es lo que yo he visto. Y he visto la cara de la Virgen que miraba con espanto, que las torres, las casas, prácticamente se hacían polvo. Y las voces de los niños que me decían, Junior, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Va a haber como un engaño aquí. Va a haber como un tratado en un lugar muy importante. Y no sé por qué sospecho, lo digo al azar, que puede ser en los eventos que está pasando en la actualidad. Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, esos lugares. No sé por qué sospecho que va a ser ahí. Que no van a respetar los tratados. ¿Vale? Esto se va a ver con el tiempo. Mayormente mis predicciones, sinceramente últimamente están pasando muy, muy pronto, pero muchas veces tarda 3 meses máximo. Si vosotros ven en la noticia que va a haber un tratado o que van a hacer un alto, va a haber unos días o unas semanas de tranquilidad, pero una de las dos partes no respeta el tratado.
Eso es lo que yo he visto. Lo que más me duele es que muchas personas inocentes van a tener que pagar por pecadores. Pero hay un Dios que lo está viendo todo. Ese grupo de personas que no van a respetar, va a llegar un escarmiento para ellos, porque la Virgen lo ha visto con horror, con decepción, mucha tristeza, mucho llanto. Personas que a lo mejor están durmiendo, personas que a lo mejor pensaban que ya se había acabado el conflicto, vienen de golpe a hacer el destrozo. Vienen de golpe, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo que miren el otro video. Yo lo recomiendo. Siento que los seres humanos estamos jugando a ser dioses. Siento que no hay un respeto por la vida. Siento que ya la palabra no vale nada. Lo único que vale es la ambición. Es lo único que vale en estos momentos. Siento esto, ¿vale? Sinceramente espero que solamente sea un sueño, nada más. Uno de mis tantos sueños. Pero si yo lo saco por video, es porque es una predicción. Y muchos que me siguen saben que mis predicciones se cumplen. No es porque yo quiera que se cumplan. No, simplemente hay algo. Llámalo Dios, llámalo ángeles, mundos paralelos, que me lo refleja en los sueños, pero no me deja intervenir. No me deja intervenir. No es que yo diga, vale, dime, ¿en qué lugar va a ser? No me lo van a decir porque no quieren que intervengan. Simplemente es como que te adelantan lo que viene en el futuro, para que las personas que puedan escuchar estén atentos, estén advertidos, estén preparados para eso, pero no para intervenir. No, esto pasa, no es para intervenir. Cadena de oración, chicos, cadena de oración. Estamos haciendo malas cosas y creo que todo tiene lo que es un límite. Tenemos un Padre que es bueno, que es Dios, pero hay límites, ¿no? Entonces hay que respetar la vida, hay que respetar a la familia, hay que respetar a los seres humanos, a los animales, hay que respetar a este mundo, porque lo estamos destruyendo con nuestra energía, con nuestros actos. Eso es lo que está pasando. Miren el video, lo pongo al final en las recomendaciones, en los cuadraditos. Miren el video anterior del día martes que yo colgué. Los quiero. Hasta la vista y sean felices. Cadena de oración, chicos.